Buenas noches, gente que ve no vlogs. Buenas noches, gente que ve cuentos para mi hermana. Y buenas noches, hermana. Ella es la gran estrella de este segmento. Quería enseñar esto, que es un marcador, o bueno, no es un marcador, es un dibujito que ella hizo hace tiempo. No tiene fecha, pero es de hace varios años. Y lo estoy usando de marcador para este libro. También escribió algo aquí. Tengo un montón de dibujitos que ella me ha hecho, porque yo sé que me quiere en el fondo, aunque no me lo exprese, porque ella es de pocas palabras. Pero no importa. Vamos a seguir con cuentos para mi hermana, Roverandom parte 4. Ahora de 15 minutos, porque ella ya me dijo que los de 15 minutos sí los escucha completos y sí se duerme después, entonces creo que ese es el tiempo ideal. Vamos. Ay. Roverandom se sentó y se rascó. Le pareció que la explicación no explicaba nada. El perro de la luna ya no le diría más, y si me preguntas, te diré que él tampoco sabía mucho del tema. Sin embargo, poco después ocurrió algo que alejó de golpe, por algún tiempo, tales cuestiones de la mente de Roverandom. Los dos perros salieron y tuvieron una aventura muy emocionante, demasiado emocionante mientras duró, pero fue culpa de ellos. Estuvieron varios días fuera, mucho más lejos que nunca desde la llegada de Roverandom, y no se les ocurrió pensar a dónde se dirigían. De hecho, salieron y se perdieron, y al equivocar el camino se alejaron más y más de la torre cuando pensaban que estaban regresando. El perro de la luna decía que ya había recorrido todo el lado blanco de la luna y se lo conocía todo de memoria. Era muy dado a exagerar. Pero a la poste tuvo que admitir que el paisaje le resultaba un poco extraño. Me temo que ha transcurrido mucho tiempo desde que llegué aquí, dijo, y estoy empezando a olvidar un poco. En realidad el perro de la luna nunca había estado allí con anterioridad. Sin darse cuenta, se habían acercado demasiado al borde sombrío del lado oscuro, donde había toda suerte de cosas semiolvidadas y los caminos y los recuerdos se confundían. Cuando se sintieron seguros de que por fin estaban en el camino de vuelta correcto, se sorprendieron al comprobar que delante de ellos se alzaban unas montañas silenciosas, desnudas e inquietantes, y esta vez el perro de la luna no presumió de haberlas visto antes. Eran grises, no blancas, y parecía como si estuvieran hechas de viejas, frías cenizas, y entre ellas se extendían largos y oscuros valles sin signos de vida. Entonces empezó a nevar. En la luna nieva a menudo, pero la nieve, como ellos lo llaman, es usualmente agradable y cálida y completamente seca, y se convierte en fina arena blanca y se esparce por los aires. Esta se parecía más a la nuestra. Era húmeda y fría, y estaba sucia. Eso me pone nostálgico, dijo el perro de la luna. Es exactamente como la sustancia que acostumbraba a caer en el pueblo donde yo vivía cuando era un cachorro, en el mundo que tú conoces. Oh, mira aquellas chimeneas, son altas como árboles de la luna, y el humo negro, y los fuegos del horno rojo. A veces me cansa un poco tanto color blanco. Es muy difícil ensuciarse de verdad en la luna. Esto muestra bastante los bajos gustos del perro de la luna. Y como si no hubiera pueblos así en el mundo desde hace cientos de años, también puedes ver que ha exagerado mucho el tiempo que había pasado desde que cayó por el borde. Sin embargo, en aquel preciso momento, un copo especialmente grande y sucio le golpeó en el ojo izquierdo y cambió de parecer. Creo que este copo ha errado el camino y ha caído fuera del duro viejo mundo, dijo. Al demonio con él. Y parece que también nosotros hemos errado nuestro camino de plano. Al infierno con él. Busquemos un agujero y metámonos dentro. Les costó algún tiempo encontrar un agujero, y antes de encontrarlo ya estaban completamente mojados y fríos. De hecho, su estado era tan lamentable que entraron en el primer refugio que encontraron y no tomaron precauciones, que es lo primero que debes hacer en los parajes desconocidos del borde de la luna. El refugio en el que se metieron no era un agujero, sino una cueva, y muy grande, oscura pero seca. Es bonita y caliente, dijo el perro de la luna, y cerró los ojos, y casi inmediatamente se quedó dormido. ¡Ay! Gritó no mucho después, despertando bruscamente a la manera perruna de un agradable sueño.
demasiado caliente. El perro de la luna se puso en pie de un salto. Oyó al pequeño Roverandom gritar un poco más allá dentro de la cueva y cuando fue a ver qué ocurría, descubrió un hilo de fuego que serpenteaba a lo largo del suelo hacia ellos. Entonces no echó de menos el hogar con hornos al rojo vivo, y agarrando al pequeño Roverandom por el cuello, salió de la cueva con la rapidez de una centella y huyó hasta un pico de piedra que se alzaba justo fuera. Allí los dos se sentaron en la nieve, temblando y mirando, cosa que era muy tonta de su parte. Lo que tendrían que haber hecho era volar a casa o a cualquier otro sitio más veloces que el viento. El perro de la luna no lo sabía todo sobre la luna, como puedes ver, pues de lo contrario habría sabido que aquella era la guarida del gran dragón blanco que solo temía a medias al hombre y apenas cuando estaba enfadado. El hombre mismo estaba un poco molesto con este dragón. Cuando se refería a él le llamaba esa maldita criatura. Todos los dragones blancos proceden originalmente de la luna, como probablemente sabes, pero este había estado en el mundo y había vuelto, de modo que había aprendido un par de cosas. En tiempos de Merlín, luchó con el dragón rojo en Caer Dragón, como puedes ver en todos los libros de historia más actualizados, después de lo cual el dragón se puso muy rojo. Posteriormente causó muchos otros daños en las 3 islas y durante un tiempo se fue a vivir a lo alto de Snowdon. Mientras esto duró, la gente no se molestó en subir allí, con la sola excepción de un hombre al que el dragón sorprendió bebiendo de una botella. El hombre huyó tan deprisa que dejó la botella ahí arriba, y su ejemplo ha sido seguido por otros muchos posteriormente. Tras la desaparición del rey Arturo, el dragón huyó a Gwynfa en una época en la que las colas de los dragones eran consideradas un manjar delicado por los reyes. Gwynfa no está tan lejos del borde del mundo y es muy sencillo volar desde allí hasta la luna para un dragón tan titánico y tan enormemente malo como este. Ahora vivía en el borde de la luna, pues no estaba muy seguro de lo que el hombre de la luna podía hacer con sus hechizos y sus artimañas. Aún así, en ocasiones se atrevía a interferir en los esquemas de colores. A veces, cuando celebraba un banquete de dragones o tenía un berrinche, lanzaba llamas reales, rojas y verdes desde la cueva, y eran frecuentes las nubes de humo. Se sabía que 1 o 2 veces había dejado roja toda la luna o la había hecho desaparecer por completo. En tan incómodas ocasiones, el hombre de la luna se cubría y cubría a su perro, y todo lo que decía era: «Otra vez esa maldita criatura». Nunca explicó qué criatura era o dónde vivía. Simplemente bajaba a los sótanos, descorchaba los mejores hechizos y arreglaba las cosas tan rápidamente como podía. Ahora lo sabes todo, y si los perros hubieran sabido la mitad, nunca se habrían detenido allí. Pero se detuvieron, al menos el tiempo que he necesitado para hablar del dragón blanco, y entonces todo él, blanco con ojos verdes, resumando fuego verde por cada articulación y desprendiendo humo negro como un barco de vapor, salió de la cueva y lanzó el más horrible bramido. Las montañas se agitaron y retumbaron y la nieve se secó. Las avalanchas se detuvieron y las cascadas quedaron inmóviles. Aquel dragón tenía alas, como las velas que tenían los barcos cuando todavía eran barcos y no máquinas de vapor. Y no tenía reparos en matar a cualquier criatura, desde un ratón hasta una hija del emperador. Y planeó matar a aquellos 2 perros, y lo anunció varias veces antes de elevarse por los aires. Ese fue su error. Los 2 salieron disparados como cohetes y se alejaron siguiendo el viento a una velocidad que habría enorgullecido a la misma Mew. El dragón salió detrás de ellos, batiendo las alas como un dragón volador y lanzando dentelladas como un dragón mordedor, derribando las cimas de las montañas y haciendo sonar todas las esquilas de las ovejas como una ciudad en llamas. Ahora ya sabes por qué todas ellas llevan esquilas. Por fortuna, al seguir el viento, los 2 perros iban en la dirección correcta. Tan pronto como las esquilas alcanzaron un ritmo frenético, de la torre salió un cohete enorme. Se pudo ver en toda la luna como un paraguas dorado que estalló en miles de penachos de plata y no mucho después provocó una caída imprevista de estrellas fugaces en el mundo.
Si fue una guía para los pobres perros, fue también un aviso para el dragón, pero él había emitido demasiado vapor para darse cuenta. La persecución continuó de manera feroz. Si has visto alguna vez un pájaro persiguiendo a una mariposa y puedes imaginar un pájaro más que gigantesco persiguiendo a dos mariposas insignificantes entre montañas blancas, entonces puedes empezar a imaginar las vueltas y revueltas y la salvaje, zigzagueante rapidez de aquella huida. En más de una ocasión, antes de que hubieran cubierto la mitad del camino, el aliento del dragón chamuscó el rabo de Roverandom. ¿Qué hizo el hombre de la luna? Pues bien, lanzó un cohete realmente magnífico y después dijo: «Esa maldita criatura. Y también esos malditos perros van a provocar un eclipse antes de tiempo». Y después bajó a los sótanos y destapó un hechizo oscuro, negro, que parecía una jalea de alquitrán y miel, y olía a 5 de noviembre y a caldo de repollo que hierve y rebosa. En aquel preciso momento, el dragón se situó justamente encima de la torre y levantó una enorme garra para golpear a Roverandom y lanzarlo al vacío. Pero no llegó a hacerlo. El hombre de la luna disparó un hechizo desde una ventana baja e hirió al dragón en la barriga, especialmente blanda en los dragones, y lo golpeó en el costado. El dragón perdió el sentido y cayó sobre una montaña antes de que pudiera recuperar el dominio de su cuerpo, y era difícil decir cuál había sido el daño mayor, el de la nariz o el de la montaña. En cualquier caso, los dos quedaron deformados. Así los dos perros se lanzaron hacia adentro por la ventana más alta y tardaron una semana en recuperar el aliento. Y el dragón patituerto volvió lentamente a la cueva, donde se estuvo rascando la nariz durante meses. El siguiente eclipse fue un fracaso, pues el dragón estaba muy ocupado lamiéndose la barriga y nunca consiguió eliminar las manchas negras que le habían salido donde el hechizo lo alcanzó. Me temo que las va a llevar siempre. Ahora lo llaman el monstruo manchado. Llegamos al capítulo 3. Todavía nos quedan unos 3 minutos, así que vamos a leer un poquito más. Capítulo 3. Al día siguiente, el hombre de la luna miró a Roverandom y dijo: «Te has escapado por los pelos. Parece que has explorado el lado blanco bastante bien para ser un perro joven. Pienso que cuando te hayas recuperado del susto, será el momento de visitar el otro lado». «¿Puedo ir yo también?», preguntó el perro de la luna. «No sería bueno para ti», dijo el hombre, «y no te lo recomiendo. Podrías ver cosas que te pondrían más nostálgico que el fuego y las chimeneas, y después eso sería tan malo como los dragones». El perro de la luna no se puso rojo porque no podía, y no dijo nada, pero se fue y se tendió en un rincón, y se preguntó cuánto sabría el viejo de todo lo que pasaba, y también de todo lo que se decía. Por un momento se preguntó a sí mismo qué querría decir exactamente el viejo, pero esto no le preocupó mucho tiempo. Él era un tipo despreocupado. En cuanto a Roverandom, cuando recuperó el aliento unos días después, el hombre de la luna llegó y lo llamó con un silbido. Luego bajaron juntos, siempre escaleras abajo hasta los sótanos, que estaban excavados dentro del acantilado y tenían unos ventanucos que miraban a un precipicio sobre los amplios espacios de la luna. Y a continuación bajaron unos escalones secretos que parecían conducir directamente debajo de las montañas, hasta que después de un largo trecho llegaron a un sitio completamente oscuro y se detuvieron, aunque Roverandom no dejaba de volver la cabeza como desconcertado después de kilómetros de bajar escaleras y dar vueltas y más vueltas. En completa oscuridad, el hombre de la luna brillaba rápidamente, brillaba pálidamente, todo él como un gusano de luz, y esa era la única luz de que disponían. Aún así era suficiente para ver la puerta, una puerta grande en el suelo. El viejo tiró de ella, y al levantarla, la oscuridad pareció salir de la abertura como si fuera una niebla. Roverandom ya no pudo ver ni siquiera el débil resplandor del hombre. «Baja, perrito bueno», dijo, y la voz del hombre emergió de la oscuridad. «No debes sorprenderte si te digo que Roverandom no se comportó como un buen perro, pues no se movió.
Retrocedió hasta el rincón más apartado de la pequeña sala y bajó las orejas. Tenía más miedo del agujero negro que del hombre viejo. Pero no le sirvió de nada. El hombre de la luna lo agarró y lo arrojó al agujero sin rodeos. Y cuando caía y caía en el vacío, Roverando oyó que le gritaba, ya muy lejos, encima de él: «Déjate caer en línea recta y luego vuela siguiendo la dirección del viento. Espérame en el otro extremo». Eso debería haberlo tranquilizado, pero no fue así. Después, Roverandom diría siempre que ni siquiera caer por el borde del mundo podía ser peor, y que en cualquier caso fue la más mala de todas sus aventuras, y que cada vez que la recordaba tenía la sensación de haber perdido la barriga. ¿Puedes creer que todavía sigue pensando así cuando grita en sueños y se aferra súbitamente a la alfombra de delante de la chimenea? Listo, llegamos a los 15 minutos. Espero que ya te hayas dormido, mi hermana, y si no, bueno, pues duérmete. Y eso fue todo por hoy en Cuentos para mi hermana, Roverandom parte 4. Estamos avanzando bien. Yo creo que da como para unas bastantes partes más. No, como para unas 4 más, así. Y después vamos con otro cuento. Un spoiler del siguiente cuento, se llama Egidio, el granjero de Ham. Sí lo he leído, pero no me acuerdo de nada, así que vamos leyendo, vamos de a pocos. Y nada más, esto fue todo por hoy en Cuentos para mi hermana. Adiós gente, adiós hermana. Besito, descansen bien. Adiós.